grandes problemas financieros propios de una compañía ferroviaria que requería demasiado dinero que no poseía en ese momento, se disolvió en el año 1862. Repíteme el nombre, porque me pareció tan gráfico. Digo, antes no había tanto marketing. No, se creó la sociedad y dijo, yo voy a hacer esto, me llamo así. Sí, exacto. ¿Cómo es un nombre buenísimo. Sociedad Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste. Espectacular. Espectacular. ¿Qué vas a hacer? Voy a construir un camino de hierro hacia el oeste, punto. Las cosas como son. No hay ningún otro... No, ni juego de palabras, ni iniciales, ni nada. Dale que Sociedad va. Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste, gran nombre, la cual era confundida por capitales nacionales. Así que el ferrocarril este no fue construido por ingleses, sino por argentinos, para que lo sepan. Espectacular. ¿No? O criollo, como quieran llamarle. Luego de esto pasó a pertenecer a la provincia de Buenos Aires, que fue, recordamos, nacionalizada en ese momento, no era la capital federal todavía, eso fue después en la época de Roca, y conservó el nombre y pasó a llamarse Ferrocarril al Oeste de Buenos Aires. También. Ahí, pasa allá de que se lo conocía igualmente como Ferrocarril Oeste, el tramo ese abierto, ahora pasó el nombre original a dejar de llamarse Sociedad de Camino de Hierro a Ferrocarril al Oeste de Buenos Aires. Me encanta. Ese se mantuvo hasta 1890, que fue cuando se volvió a privatizar, es decir, primero manos privadas, luego manos públicas y ahora vuelta a manos privadas, a una compañía ahora sí 100% de capitales ingleses, que tenía un nombre obviamente en inglés llamado The Buenos Aires Western Railway Limited. Oeste siempre, ¿eh? Este sí era inglés, fue privatizado por el presidente Nicolás Avellaneda. En ese momento, vino antes de Roca o después de Roca y después antes de la segunda presidencia, y ahí fue cuando tuvo su época de más grande expansión, debido a que no solamente llegó a lo que era Moreno, sino también creó el ramal a Mercedes, creó el ramal a Lobos y creó el ramal hasta Chivilcoy, que fue cuando llegó en su momento. También llegó a extenderse un ramal carguero hasta la provincia de Mendoza, que era larguísimo, ¿sí? Donde buscaba incluso llegar hasta Chile, pasando por debajo de la cordillera de los Andes, pero luego llegó a competir con el ferrocarril trasandino y por eso no llegó a buen puerto. Pero para lo que sea una idea de la gran extensión, la gran expansión del ferrocarril este, se dio entre 1890 y 1930, por ahí, más o menos, cuando eran manos inglesas. Ya después se nacionalizó argentino, ¿no? Obviamente, y pasó a llamarse Línea Domingo Faustino Sarmiento. Luego también el San Martín dejó de ser Buenos Aires al Pacífico para ser San Martín, y otros corrieron la misma suerte. Y ahora lo que yo vengo a traerles es uno de esos pequeños ramales que se crearon en la época inglesa, ¿no? Del ferrocarril oeste, que en este caso era muy cortito, duraba apenas 3 kilómetros, pero fue muy utilizado por la gente de la época y se ubicaba en una estación que hoy en día nosotros conocemos como una de las más pequeñas o las más desiertas, si se quiere decir. ¿Cuál? De toda la traza, que es la de Villaluro. Villaluro, sí, claro. Uno la conoce como una estación muy chica, pasás, ¿no? ahí, Pasás ahí nomás, claro, y no baja mucha gente, pero en su momento fue cabecera de este pequeño ramal, que era el ramal Versalles-Villaluro. Mirá, Versalles. Claro, cortito, claro. Versalles es un barrio porteño que queda al costado de Liniers, al lado de Caballito más o menos, ahí pegado a lo que es 3 de febrero, del otro lado de la General Paz. Tenemos una foto del primer estación, Versalles, ahí la vemos. Precioso. ¿No? Con uno de esos vagones que ya eran eléctricos para esa época. Ese sector se electrificó incluso para la década del 20 por ahí. Ahí vemos unos ramales en la antigua estación Versalles, que era la cabecera de este ramal, que empezó a funcionar el 11 de diciembre de 1911 y que constaba, como bien dijimos, de apenas 3.000 metros de extensión y 2 cabeceras, Versalles y Villaluro, más 2 pequeños apeaderos que no tenían ni siquiera nombre, eran llamados kilómetro 10,51 y 11,10, que quedaban más o menos... ¿Y por dónde iban? Ahí porque vamos a llegar a esta va parte. Como transversal a lo que sería el Sarmiento. Tenemos la taza de Villaluro que va para el oeste y tenemos Versalles que queda para el lado norte, noroeste, si se quiere decir. Ahí tenemos una segunda foto también del ferrocarril oeste para que vean cómo eran los 2 apeaderos, ¿no? Estos chiquitos apeaderos y esta cabecera, ¿no? Que dijimos circulaba por las actuales calles Bacacay
y Manuel Porcel de Peralta, y por una parte de la actual avenida Juan B. Justo. Te iba a decir, porque para que se ubiquen, el que no tiene mucho, donde está la cancha de Vélez, enfrente hay un supermercado grandísimo, atrás es Versalles, sí, atrás esa es zona. Versalles, exactamente. Sí. Es un barrio muy lindo, muy residencial. Muy lindo. Ahí vemos la foto, primero de la cabecera de Versalles. Mucho empedrado. De la izquierda, exactamente, mucho empedrado. Conserva mucho la tradición de la época. El primer apeadero en la del medio y el segundo apeadero, en tercer lugar. Luego de esto venía la cabecera de Villaluro, que es la actual, que no hace falta conocerla porque sigue en pie. Bueno, este trencito, como lo llamaban en esa época, era muy particular. Tenía una frecuencia de entre 14 y 20 minutos y tardaba 5 en unir ambas cabeceras. Era sumamente express. Lo usaba mucha gente para ir y volver a trabajar, para hacer las compras y demás. Y tenía un valor de 5 centavos el boleto de segunda clase. Wow. Porque tenía de 2 vagones o 2 coches, uno de primera y otro de segunda. Digamos, en esa época se dividían, los que más podían pagar la primera iban con servicio de comida, además mucho más elegante, y los de segunda clase iban mucho más hacinados, ¿no? Claro. Y era más para la gente de clase obrera. Entonces costaba 5 centavos el boleto viaje de ida y 8,70 pesos por mes. Vos pagás un mes. Un abono mensual. Un abono mensual. Mirá. La tercera foto, vamos a ver un ejemplo del boleto. Ahí lo vemos. Está. Del año 1938. Versalles Olniers, segunda clase. 11 de abril de 1838. 8,70 pesos por mes. Y el número ahí del boleto que dieron. Qué bárbaro. Qué hallazgo, Tremendo. Acá nos suma Adriana en nuestro chat, nos dice todavía existe ese cartel sobre la antigua estación Versalles. Ahí vamos a verlo un poco en la cuarta placa que tenemos para ver cómo era la traza del ferrocarril oeste, ramal Versalles-Villaluro. Ahí vemos la plazoleta de atrás. Sí, ya me ubico. Ese cartelito de Versalles era el nombre Versailles en francés. Claro. ¿no? El nombre, acá Versalles, chicos. Claro, acá es Versalles. Con Y por poco. Con Y, exacto. Versailles en francés. Ahí vemos el nombre del cartel nomenclador de la antigua estación Versalles y en puntitos azules el recorrido. Para lo que vemos, salía de la estación de Villaluro, pasaba por debajo de la actual autopista Perito Moreno, que en ese momento no existía, bordeaba lo que es la ciudad deportiva de Vélez. Exacto, pasando cruzando por Juan B. Justo, yendo por Bacacay, y luego doblaba en Peralta hasta el punto rojo, que es donde se ubicaba la antigua estación Versalles. Ahora, qué curioso que buscaban conectar, ¿no? Porque era tan poco recorrido. Exactamente. Tampoco había una zona muy fabril. Sí, no, ni siquiera. En ese momento había ciertas fábricas, en ese momento, más que nada en la industria textil, pero luego se empezó a volver mucho más residencial y esas fábricas se comenzaron a mudar a otros puntos, no solamente de la capital, sino también de provincia de Buenos Aires, y entonces no era tan conocido. También, si los que quieren acercarse a la imagen ven unos puntos blancos que quedan entre medio de los puntos celestes, ¿no? Ahí es donde estaba la ubicación de los dos pequeños apeaderos donde salían de paradas. Paraban unos 20 segundos y se iban. Ahí lo vemos bien, cercano a la pantalla. Manuel de Peralta y Juan B. Justo era uno de los, Albert Hunter, uno de los apeaderos, y el otro estaba en la entrada de la actual ciudad deportiva de Vélez, donde hay una parada del Metrobús de Juan B. Justo. Ahí antes había un apeadero de este ramalcito pequeño de apenas 3.000 kilómetros. ¿Qué fue lo que llevó a que este pequeño ramal dejara de existir? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Bueno, se mantuvo varios tiempos, se mantuvo casi 40 años, o más de 40 años, si mal no recuerdo. Sí, un montón, era muy utilizado por los vecinos. Mucha gente que hoy en día vive en Versalles, que ya tiene tercera edad, lo recuerda con mucho cariño, dice que allí conocieron a muchos de sus amigos y a muchas parejas. Hay un video de YouTube donde hay una pareja de jubilados, muy tierna muy tierna esa pareja, que dice que se conocieron en este ramal. Me muero. Sí, se conocieron en este ramal, entonces tenía un pequeño lugar en su corazón muy especial, ¿no? Para su historia matrimonial. Pero lo que sucedió es que primero lo que se empezó a hacer fue el entubamiento del arroyo Maldonado, que es el que corre por debajo de la avenida Juan B. Justo, desemboca en el Río de la Plata y nace en Caseros, Santos Lugares más o menos. Entonces, lo que solicitaban las autoridades del gobierno porteño, que ya era ciudad autónoma, para el año 1920-1930, era volver a sacar este ramal porque impedía la continuación de ese entubamiento del arroyo Maldonado. ¿No? Que hoy en día ya se encuentra entubado en su totalidad. Sí, por suerte, porque era un lago. Sí, porque era un lago, era muy difícil transitar, la época de lluvia se inundaba mucho, entonces se entubó por completo.
Entonces los vecinos que hicieron, se opusieron a esto y buscaron de todas las maneras posibles juntar firmas, ir a hacer protestas, además para que no se cierre. Esto se logró posponer, pero por muy poco tiempo, ya que en la década de 1850 se propuso una nueva obra de este tipo, que era la construcción de la avenida Juan B. Justo. Claro. Y ahí, más allá de que existía la posibilidad de hacer un paso a nivel, un paso a nivel, claro, un cruce vehicular, lo que solicitaron los gobiernos, las autoridades porteñas de ese momento, fue quitar totalmente el ramal, porque si no iba a impedir mucho el tráfico y además el entubamiento del arroyo Maldonado iba a generar muchos mayores inconvenientes. Claro, tenía ya dos piedras en el camino. Dos piedras en el camino, más teniendo en cuenta que era un ramal que solo alimentaba a un solo barrio. Exacto. Y a un poco de Villaluro también, pero más que nada era alimentador de Versalles, ¿no? Que ya existían muchas líneas de colectivo que ya podían hacer ese camino alternativo. Y entonces es por eso que decidieron quitarlo de funcionamiento en 1851 y dejó de funcionar. Oficialmente, el último tren corrió el 5 de octubre de 1852, que fue cuando definitivamente se sacó el ramal Versalles-Villaluro del ferrocarril oeste, actual línea Sarmiento. Y se levantaron las vías, pues no quedó nada. Se levantaron totalmente las vías, los zapaderos, como vimos bien. Hoy en día está la avenida Juan B. Justo, no hay ni rastros. Solo quedó el cartel. Solo quedó el cartel nomenclador de la plaza de la estación Versalles, en el paseo de Versalles, ya que 11 años después de esta clausura, en el año 1863, fue cuando se creó ese paseo hermoso que está ahí, ¿no? Como plaza, que es hermoso para ir, para tomar un domingo, tomar unos mates ahí. Fue cuando se sacó toda la estructura de la estación y lo único que consiguieron los vecinos que añoraban este ramalcito, este trencito, como lo llamaban ellos, fue que se conservara ese cartel que dice Versailles en francés, Versalles en francés, para rememorar un poco y para que no se pierda lo que espíritu. Es este trencito que tanto amaba. Claro, quedó precioso ese paseo. Sí, quedó precioso, la verdad. Pero yo desconocía que hubo una estación ahí. Era una estación, ese cartel que dice Versalles es porque antes había una estación. Qué fantástico. No sé si bien en ese cartel de Versalles es similar a los anteriores de las estaciones. Quedan normales. Pocos, el de Aedo está. El de Aedo está el de Ituzaingó, lo también sacaron. Que sí, fue no sé dónde. El de Morón no sé si está, Me parece que el de Morón ya no está. Estaba el de Ramos Mejía, pero estaba en el andén central, que lo destruyeron. Y bueno, esos carteles viejos son preciosos y eran similares, ahí lo vemos, eran similares a los que estaban en las estaciones que todos conocen. En Aedo se pueden ir a sacar fotos. Exactamente, todavía queda. ¿En cuál? El de Merlo también. Merlo, Merlo bien, exactamente. No sé si el de Ciudadela, creo que está en el medio. Hay uno en el medio de Ciudadela, exactamente. Sí, se tendrían que conservar esos Sí, porque carteles. son muy lindos, son muy característicos, no como los de ahora que son bastante automáticos, bastante minimalistas, que la verdad no me gustan. No tiene nada que ver con la idiosincrasia del tren. Exactamente, no tiene nada que ver con la historia y es por eso que en su momento el ferrocarrilista tuvo un ramal de Versalles a Villaluro y ya que compartimos su historia. Excelente, como siempre, Juan. No deja de sorprendernos cada martes con este archivo local exclusivo, exquisito, con detalles sobre, en este caso, un ramal desconocido, un tren que igual bastante, 40 años. Sí, 40 años, bastante. Los vecinos lo recuerdan mucho, pero los vecinos de Versalles no están conocidos. El de Puerto Madero duró menos. Claro, el de Puerto Madero duró solamente 8, este duró mucho más. Así que bueno, esta es la historia de uno de los ramales perdidos del Sarmiento, que tiene otros que ya lo vamos a... Ya vamos, para eso tenemos muchos martes más. Gracias, Juan, como siempre. Bueno, quédense que tenemos más programas, no se vayan.